Bueno, ustedes ahí ya pudieron observar algunas de las características y ahora lo van haciendo aún más del campo de juego. Primero de dimensiones bastante reducidas, por cierto, y además con la particularidad de ser de césped sintético. Esa es la característica que tiene el estadio en el que hace las veces de local Adiur. Este conjunto que aquí vemos ingresando al campo de juego, la Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario, esa es la denominación que genera la sigla Adiur, que es con la que se lo conoce a este equipo rosarino fundado en 1979 y que está haciendo sus primeras experiencias en el torneo Federal B. Enfrente, Atlético San Jorge, este equipo que había arrancado mal, que había arrancado con el pie izquierdo, perdiendo en condición de local y que buscaba recuperarse. La terna arbitral, oriunda de Venado Tuerto, Bruno Frisioni, el árbitro principal, Brian Padilla y Daniel Viterbo, los asistentes para el encuentro correspondiente a la segunda fecha. Se veían las caras dos equipos que habían arrancado diferente. Adiur había arrancado ganando en ese mismo estadio ante Coronel Aguirre y Atlético San Jorge había perdido jugando aquí en nuestra ciudad, jugando de local ante Tiro Federal de Rosario. Los dos partidos habían terminado 3-1. Pero la historia va a cambiarse para uno y otro conjunto. Fíjense las dificultades que presentaba a familiarizarse con el campo de juego. Si bien Atlético había realizado algunos entrenamientos en canchas de esas características aquí en nuestra ciudad, obviamente no es lo mismo para el conjunto rosarino, obviamente mucho más familiar jugar en piso sintético. Pelota que cae en el área, con los puños rechaza Javier Colli para el equipo uruguayo, que presentaba dos variantes respecto del partido anterior, de aquel debut ante Tiro Federal. Una obligada por la lesión de José Fernández, el ingreso de Fernando Moreira como titular al equipo de Raggio. La otra, una decisión del técnico, el ingreso de Enzo Veloso en lugar de Mauricio Temperini, que fue a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Para Atlético, Javier Colli fue el arquero. En el fondo, Santiago Fiore, Paulo Killer, Fernando Moreira y Jesús Espinosa. En el mediocampo, Enzo Veloso, con Iván Gómez, Ernesto Garín y Mauro Cuberli. Allí lo veíamos a Cuberli intentando llegar al fondo por el sector izquierdo. Mauro Cuberli va a ser el autor del único gol del partido. Y los delanteros, Adrián Colazo, jugando de una especie de media punta, y Federico Chioccarello. Pero el gol va a llegar en esta jugada que arranca por el sector derecho, que empieza en Veloso, que sigue por Garín, que continúa con Mauro Cuberli, que se perfila y saca un remate cruzado que se mete en el segundo palo del arquero de Adiur, concretando la apertura del marcador cuando el partido todavía no había cumplido su primer cuarto de hora. Obviamente vamos a repasar la jugada. Allí vemos cómo Garín lo ve aparecer a Cuberli solo, le dan espacio y tiempo los jugadores de Adiur para que saque ese remate preciso, un Cuberli que se convierte en un jugador importante para Atlético San Jorge y sobre todo en el andamiaje ofensivo del equipo de Gustavo Raggio. Y esto no es nuevo, no es que estoy señalando algo de esta temporada, sino que a lo largo de todo este 2016 Mauro Cuberli fue protagonista muy significativo de Atlético en el sector de ataque, fundamentalmente llegando en muchas oportunidades al gol. Y en este caso lo lograba para poner en ventaja al equipo uruguayo antes de que se cumpla el primer cuarto de hora del partido. Colli se queda con el remate de media distancia en dos tiempos y nosotros, mientras seguimos observando imágenes, repasamos la formación del equipo rosarino, con Matías Iwanowski como arquero, una línea de fondo conformada por Damián González, Alex Blasco, Emanuel Filippini y Jonathan Schulze,
un mediocampo conformado por Brian Otero, Renzo Ruggiero, Yamil Isnaldo y Jair Carrizo, y un ataque conformado por Gonzalo Macía y Ezequiel Petrovelli. El equipo que dirige técnicamente Gerardo Ameli, hermano de Horacio Ameli, aquel recordado defensor de River Plate, Colón de Santa Fe, entre otros equipos, además Central Córdoba de Rosario. Ese conjunto rosarino es entonces el que, a esta altura del resumen que estamos observando, estaba cayendo ante Atlético San Jorge por la mínima diferencia. El partido no fue demasiado vistoso, ustedes están observando, no hubo mayores situaciones de riesgo, si bien algunas se dieron, no fueron demasiadas, muchas de ellas surgidas a partir de las pelotas paradas, pero en ese contexto Atlético San Jorge estaba sacando la diferencia, estaba ganando el partido por 1-0 y se estaba reponiendo de aquel mal comienzo de certamen. Collazo envía el centro, la defensa rechaza y Enzo Veloso es el que de media vuelta saca el remate que termina quedando en las manos de Iwanowski, el arquero de Adiur del conjunto rosarino. Buen movimiento de Enzo Veloso, que hacía su debut oficialmente como titular en el equipo de Gustavo Raggio, jugando como volante por el sector derecho. Lo habíamos observado en el partido ante 9 de Julio de Freire, en aquel partido amistoso, en realidad, de la Copa Hermandad Interprovincial, jugando como marcador de punta por la derecha, y esa misma función había cumplido en algunos otros amistosos, pero en este caso juega como volante el partido ante Adiur, que llegaba con este centro, la pelota que no podía ser cabeceada en primera instancia, pasa, llega hasta los pies del marcador de punta Jonathan Schulze, y el remate del número 3 que se va apenas arriba del travesaño. El zurdo Schulze saca el remate, aquí ven, primero controla bien con el pecho la pelota, la deja picar y saca un sablazo que se va apenas arriba del travesaño, acaso en la chance más clara que tiene Adiur en esa primera etapa, que estaba favorable a Atlético San Jorge. Pero, no obstante, antes del cierre de la primera etapa, Atlético San Jorge se va a encontrar con una dificultad. En esta jugada que va a caer al área de Atlético, el árbitro, sin dudar un instante, le saca en forma directa la tarjeta roja a Fernando Moreira. En la imagen no vamos a poder observar, la vamos a repasar obviamente, pero no vamos a poder observar qué es lo que efectivamente ocurre. En favor del árbitro hay que decir que estaba bien ubicado. Allí la explicación, fíjense, de Espinosa es muy clara. Le dice Moreira, abre los brazos para sacárselo de encima al jugador de Adiur, que en este caso es González, pero obviamente, como ya había tomado la decisión el árbitro Frisione, no dio marcha atrás y mantuvo la expulsión para Fernando Moreira. Esto se daba en el minuto 43, ya avanzado ese primer tiempo, prácticamente sobre el cierre, pero claro, por delante quedaba todo el complemento que a partir de esta situación Atlético San Jorge iba a tener que afrontar con un jugador menos. Ese mismo tiro libre que había generado la expulsión de Moreira termina rebotando en la barrera, rebotando en Collazo, y va a diluirse la situación de riesgo, más allá de que va a haber otra pelota parada que va a ejecutar Ezequiel Petrovelli, uno de los jugadores con más experiencia en el equipo de Adiur, que después de su ascenso en la temporada pasada del Federal C al Federal B sumó algunos jugadores importantes, y que está afrontando este Federal B en sus primeras presentaciones. Se terminaba el primer tiempo. Atlético San Jorge tenía que meter mano en el equipo, claro, tenía que rearmar el sector defensivo porque se había quedado con un defensor menos. Por eso, el cambio propuesto por Gustavo Raggio es el ingreso de Paulo Hipólito en lugar de Adrián Collazo en el inicio mismo del segundo tiempo.
tratando de rearmar su aspecto defensivo, tratando de rearmar la defensa, tratando de consolidarse en ese sector de atrás del equipo y tratando de impedirle a Diur, que se podía prever iba a intentar adelantarse en el campo de juego y llevarle peligro por la obligación de estar perdiendo el partido, de hacerle difícil la tarea, de impedirle que acceda al empate. Y lo va a conseguir Atlético San Jorge, que en ese complemento le va a ceder la iniciativa al conjunto local, que obviamente va a salir a buscar el empate. Aquí perdía a uno de los asistentes de Gerardo Ameli por la decisión del árbitro del partido. Adiur va a tener en este complemento que ya estamos observando alguna chance para convertir el empate, pero no lo va a conseguir Atlético. Va a dejar correr los minutos, va a convertirse en un equipo ordenado, algo que siempre pide su entrenador y que de hecho lo va a destacar en la nota que vamos a compartir en el final del partido. Y va a conseguir mantener esa diferencia de un tanto. Aquí el que prueba es Gonzalo Macía, que se acomoda y saca el remate que se va apenas arriba del travesaño. Colli alcanza con la punta de sus dedos a desviar el balón y Atlético San Jorge se salvaba de una situación de riesgo. Seguía intentando el conjunto vestido de naranja, el equipo local, pero Atlético recuperaba, pero en la salida volvía a perder y el remate nuevamente desde media distancia se iba a convertir en gol por la conexión que lograba Macía, pero el árbitro, a instancias de su primer asistente, Brian Padilla, va a anular la jugada por posición adelantada. Vamos a repasar esta jugada que nace en una mala salida, en un mal pase de Killer. Va a venir la pelota cruzada hacia el área, el centro con destino de arco, el cabezazo de Macía, pero la jugada que es anulada por posición adelantada. No podemos en la imagen arriesgar una opinión, no se alcanza a ver el arranque de la jugada cuando parte el pase, que es cuando se define si el jugador está o no en posición adelantada. Seguía intentando Adiur, el recién ingresado Ulises Morán, con la número 18, es el que la pelea, sale del área y saca un remate que queda en las manos de Javier Colli. Ulises Morán reemplazó a los 13 del segundo tiempo a Renzo Ruggiero. Aquí es quien genera esta situación para el conjunto naranja de la ciudad de Rosario. Vemos de nuevo cómo pelea y termina ganando el jugador Morán y después su remate va a quedarse en las manos de Javier Colli después del pique. Controla bien el 1 de Atlético San Jorge. Chiocarello a los 26 del complemento debe salir y es reemplazado por Jorge Ocampo, el jugador que llegó en última instancia, que fue el último refuerzo en sumarse a Atlético San Jorge, que fue anotado por el cuerpo técnico como para jugar también la Liga Departamental San Martín. A los 26 ingresaba Ocampo, a los 33 doble variante planteada por Ameli, los ingresos de Matías Ferrari y Fernando Caminos en lugar de Filippini y Carrizo en el conjunto de Adiur, y sobre el minuto 40 del complemento, reparamos en los cambios porque en el partido pasaba verdaderamente poco, Nicolás Angelinetti reemplazaba a Veloso, completando así los 6 cambios del partido. Colli sale lejos, pierde ante el jugador de Adiur, pero el cabezazo se va desviado y es una salvada para Atlético San Jorge tras el centro de Petrovelli. El que aparece allí para cabecear por el sector opuesto es Otero y su cabezazo se va desviado. Para Atlético San Jorge, un arranque, si se quiere, extraño de torneo federal, donde cayó en condición de local en su primer partido y ganó en condición de visitante.
acumula una victoria y una derrota el equipo uruguayo, con 2 goles a favor, aquel de penal convertido por Collazo en el primer partido y este de Mauro Cuberli, que le va a terminar dando la victoria al equipo uruguayo. Tarjeta amarilla por simular a un jugador de Adiur, otro integrante del cuerpo técnico que se va a ir expulsado a instancias de Padilla por parte del árbitro Frisione. Del lado de Adiur, así como repasamos la campaña hasta el momento de Atlético San Jorge, también acumula una victoria y una derrota, pero en este caso el equipo rosarino jugó sus 2 primeros encuentros en condición de local. Les contaba que había debutado ante Coronel Aguirre de Villa Gobernador Galvez, en duelo de 2 equipos de la Liga Rosarina, y esta segunda presentación ante Atlético San Jorge. Bruno Frisione marca el final del partido. Atlético San Jorge celebra una importante victoria en condición de visitante que le permite volverse a acomodar en la tabla de posiciones y volver a tener las mayores expectativas en esta zona B de la región Litoral Sur, que cumplió a lo largo del domingo su segunda jornada. Atlético San Jorge, tras la victoria, queda a solo 1 punto del primer puesto en la tabla de posiciones, empatando con otros 3 equipos la segunda colocación. En el final hablamos con los protagonistas.